La amnistía surgida del pacto entre PSOE y Junts ha dividido al país. Políticos, juristas y periodistas que defienden de ambos lados la constitucionalidad o no de este texto. Hoy queremos aportarles todas las claves de la mano de un experto en la materia. Es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Nos sentamos mano a mano con Jaime Lozano. Bienvenidos. En el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Declaración de intenciones de un Pedro Sánchez que desataba la polémica. Mi límite, al menos el mío, está en la Constitución, por supuesto, pero también en nuestro proyecto, en nuestros valores y en nuestra propia coherencia. El presidente de Castilla-La Mancha se posicionaba claramente en contra de la amnistía que se negociaba ya con Junts y que provocaba un aluvión de críticas en las calles. Pues que es un tirano, ha vendido a España, a cambio de un puesto en la Moncloa. No lo hemos visto en la vida. No lo hemos visto en la vida, esto es una indignación tremenda. No podemos rendirnos y tenemos que luchar, como ya te digo, por nuestro futuro. Manifestaciones y protestas en sedes socialistas y declaraciones constantes de la oposición sobre este tema. Hay que seguir defendiendo a España, hay que defender nuestra Constitución, hay que defender el respeto a nuestras instituciones, hay que defender la igualdad de los españoles, hay que defender nuestra democracia, porque hoy el Partido Socialista de Sánchez ha marcado un ataque continuo y permanente al modelo constitucional tal y como lo conocíamos. La conocida ley de amnistía estaba y está en boca de todos, políticos y juristas que se han posicionado y tratan de dar luz a esta cuestión. Entre ellos, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial elaboraron y enviaron un documento de 68 páginas con modelos para frenar la ley. Dicen, contradice la Constitución española y el derecho europeo. Uno de sus impulsores, Jaime Lozano, es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Recientemente ha participado en otra publicación titulada La amnistía en España, Constitución y Estado de Derecho. Experto en la materia, podemos decir, con quien hoy nos sentamos mano a mano. Al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara a la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento. Bien, pues ya lo han visto, hoy hablamos sobre la amnistía, un tema que irrumpe en la sociedad y que queremos aportar luz para comprender un poco lo que está sucediendo. Les voy a presentar rápidamente a Jaime Lozano, él es magistrado y también es vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Igualdad, por la Independencia Judicial. Jaime, magistrado, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Decía, vamos a hablar de la amnistía y como experto nos traemos a alguien que recientemente ha participado en una publicación que precisamente trataba de dar luz jurídicamente al tema de la amnistía. Yo no sé cómo un magistrado de profesión se convierte un poco en experto en este tema y se ve arrastrado, obligado a tener que explicar qué es todo esto de la amnistía. Bueno, pues yo la verdad es que tampoco lo sé muy bien, porque si me dicen hace unos meses que se me iban a presentar como experto en amnistía, pues me hubiera parecido algo extraño y raro. Y me sigue pareciendo extraño y raro, pero es que estamos viviendo unos tiempos extraños y raros. Entonces, bueno, yo pertenezco a la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial. Es una asociación ciudadana que agrupa, no es una asociación judicial, hay jueces en ella, como yo. Hay fiscales, hay catedráticos, abogados, hay profesores de universidad, personas normalmente del mundo del derecho, también gente ajena al mundo del derecho, cuya preocupación básica ha sido siempre la cuestión de como dice el propio nombre de la asociación, la independencia judicial. Normalmente hemos tratado cuestiones relativas con los nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la politización de la justicia, los nombramientos de altos cargos judiciales, intentando buscar la transparencia, la objetividad en esos tipos de nombramientos, criticando los nombramientos cuando nos parecía que no respondían a criterios de mérito y capacidad, etc. Esta ha sido la labor fundamental de la plataforma. Sin embargo, recientemente, a raíz de la presentación en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley de amnistía,
un hecho impensable hace unos meses. Bueno, pues la plataforma, para empezar, la plataforma, ahora te hablaré del libro, que el libro no tiene que ver con la plataforma, es al margen. La plataforma elaboró una guía para ayudar a aquellos jueces que en el ejercicio de su independencia considerasen el día que entre en vigor, si es que llega a entrar en vigor, la ley de amnistía, considerasen que puede ser inconstitucional o que puede ser contraria al derecho de la Unión Europea, pudiesen facilitarles la labor de plantear cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales europeas, porque este tipo de cuestiones es complejo, es difícil, va a haber que actuar en el momento que entre en vigor la ley rápidamente, porque hay que aplicar la amnistía rápidamente, y el juez que tenga dudas, el que no la tenga, la aplicará en el ejercicio de su libertad jurisdiccional, pero el que tenga dudas debe tener, creímos que era bueno que tuviera un instrumento para poder cuestionar ante instancias superiores en la ley. Bien, en la elaboración de este documento pues nos permitió unos cuantos ponernos bastante al día de lo que era la ley de amnistía, de sus posibles, bueno, o evidentes problemas de constitucionalidad, de sus evidentes problemas de contradicción con el derecho de la Unión Europea, y al mismo tiempo, pues en mi caso, publiqué algunos artículos en la revista Hay Derecho. Bien, y a raíz de esto, pues tres catedráticos, de los más prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional en España, Enrique Gimbernat, Manuel Aragón, ex magistrado del Tribunal Constitucional, y Agustín Ruiz Robledo, pues juntaron a una serie de catedráticos, profesores, jueces, fiscales que habían publicado trabajos o estudios sobre la cuestión, les animaron a publicar un libro conjunto formado por 78 artículos, como homenaje a la Constitución del 78, dando la opinión sobre la amnistía en general, sobre esta ley de amnistía, sobre su compatibilidad con la Constitución, sobre su compatibilidad con el derecho europeo, sobre su oportunidad, sobre su moralidad y sobre todas estas cuestiones. Y creo que ha resultado un libro realmente interesante. Pues como decía, como lo que queremos es aportar luz, un magistrado, pues vamos a ir por partes. En primer lugar, yo ataco directamente. ¿Hay motivos para cuestionar la ley de amnistía? Bueno, en mi opinión, vamos a ver, yo doy mi opinión. En mi opinión, todo el mundo sabe que esta ley de amnistía es inconstitucional y contraria al derecho de la Unión Europea. Lo sabe todo el mundo, los autores de la ley son los primeros que lo saben. Basta leer la exposición de motivos, que es una permanente excusa afirmando y afirmando, aunque sin dar demasiadas razones, que la ley es constitucional. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Si la ley empieza excusándose e intentando convencernos de que es constitucional, con una exposición de motivos que es más larga que el propio articulado de la ley, bastante más larga, bueno, pues ya la cosa, digamos que es sospechosa. Si uno entra a leer la exposición de motivos y se da cuenta que es una especie de corta y pega de sentencias que simplemente han mencionado la amnistía, utilizándolas como si fueran sentencias que legitiman una amnistía, cuando en realidad muchas veces se limitan a mencionarla o a tratar cuestiones accesorias en otros países donde sí que está prevista en la Constitución, pues bueno, pues es bastante evidente que la ley es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Bueno, hay muchas razones. La más sencilla es la siguiente, a mi juicio. La Constitución no reconoce la amnistía, no la regula. Bien, entonces, si no la regula, podemos plantearnos si el legislativo la tiene a su alcance o no. Puede aprobarla o no. Podría aprobarla si la amnistía no fuera contraria a una serie de principios que están en la Constitución con los que choca directamente. Hay normas en la Constitución que chocan con otras normas de la Constitución. Por ejemplo, la preferencia del varón frente a la mujer en la sucesión a la corona. Está en la Constitución, por eso es constitucional. Si no estuviera expresamente prevista, sería manifiestamente inconstitucional por vulnerar el artículo 14, que es el principio de igualdad entre hombre y mujer. Pero como está, ¿qué quiero decir con eso? Si tú quieres establecer una excepción a principios esenciales de la Constitución, lo puedes hacer, pero en la propia Constitución. Si no, no se puede. ¿La amnistía contradice principios esenciales de la Constitución? Obviamente. La prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, el principio de igualdad, sobre todo. Es decir, ¿por qué una persona que ha cometido un delito de malversación o ha lesionado a un policía
porque esa persona, si lo ha hecho con la intención de lograr la independencia de Cataluña, no se le debe castigar, su acción no es delictiva y además no debe indemnizar, por lo menos en la causa penal, al dañado. Y sin embargo, el que lo hizo pues por defender, pues no lo sé, que no cierren la empresa en la que trabaja o cualquier otra finalidad, que lo cometió en las mismas fechas, ese sí que debe responder. Evidentemente, el principio de igualdad se quebranta absolutamente. El artículo 118 de la Constitución dice que las sentencias de los jueces y tribunales deben ser cumplidas por todos, y el 117 establece la exclusividad jurisdiccional para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El legislativo no puede entrar ni puede dejar sin efecto sentencias. Podría hacerlo si la Constitución lo establecía, por ejemplo, con el indulto. El indulto, evidentemente, también pone en cuestión la potestad jurisdiccional para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero es que está en la Constitución. Como está en la Constitución, aunque contradice otros principios esenciales, es constitucional. Si no lo estuviera, no podría serlo en ningún caso. Principio de tutela judicial efectiva. Un policía lesionado, hay policías que están incapacitados por las lesiones sufridas en los desórdenes públicos que se produjeron, tiene derecho de tutela judicial efectiva, es decir, tiene derecho a que un juez castigue al que le ha dañado y además establezca una indemnización a su favor. Todo esto se pierde. Al policía se le está diciendo, o a la persona que sea, o al que tenía un coche que fue quemado, o a la administración pública cuyo dinero fue malversado, se le permite ir a un juicio civil reclamando una indemnización. Pero eso no es, porque este policía o esta persona dañada tiene derecho a que haya una investigación policial con el apoyo de la Fiscalía y que en una causa penal se sancione y se establezca la indemnización. Con lo cual, bien, los aspectos de inconstitucionalidad son manifiestos. Y luego están los aspectos de contradicción con el derecho a la Unión Europea, que si quieres también podemos entrar. Pues precisamente iba ahí, porque bueno, dentro de esta plataforma que nos comentaba, pues en la que son varios juristas o personas implicadas en el tema, catedráticos, como decíamos, las que hacen esta guía, que dicen es una herramienta práctica, ¿no? Y yo he escuchado decir, la Unión Europea, el Tribunal Europeo lo tienen claro, ¿no? Lo echaría para atrás. Yo lo tengo claro. Verdaderamente en derecho y en asuntos además muy políticos es muy difícil saber lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Yo si tuviera que apostar, desde luego mi apuesta estaría clara. Esta ley acabará muerta en Luxemburgo, en mi opinión. Será así. También hay que decir una cosa. Bueno, vamos por partes. ¿Por qué la ley Te voy a decir por qué la ley creo que es contraria al derecho a la Unión Europea y luego cuáles son los mecanismos para acceder que no es solo la famosa cuestión prejudicial, hay más mecanismos. Bueno, la Unión Europea se basa en un principio fundamental que fue el origen de la antigua Comunidad Económica Europea, la libertad de circulación y residencia. El proceso independentista, el procés catalán, pretendía desgajar una parte del territorio de España. Pero si se hubiera desgajado, de hecho, porque de derecho difícilmente se hubiera aceptado, pero si se hubiera desgajado de hecho, se hubiera desgajado de hecho también de la Unión Europea. Se hubiera afectado al territorio de la Unión Europea. En esa zona no se hubiera podido aplicar el derecho europeo, que es la fijación máxima del Tribunal de Justicia y de las instituciones europeas, que el derecho europeo se aplique en el territorio europeo. No se hubiera podido aplicar. Bien, ¿cómo va el Tribunal de Justicia, si le llega en la cuestión, a aceptar que cuando los delitos han sido cometidos con la finalidad de desgajar una parte del territorio de la Unión Europea e impedir que se ejerza el libre derecho de circulación, residencia y establecimiento, ¿cómo va a decir que el premiar a quien lo ha hecho con esa intención es conforme con los principios del derecho europeo? Es imposible. Además, tenemos la prueba de cómo ha afectado el proceso independentista al derecho de libertad de establecimiento con las empresas que han salido de Cataluña. Cientos, si no casi más de 1000 empresas, algunas tan importantes como la Caixa o el Banco Sabadell, han salido de Cataluña. Es una prueba evidente de que el proceso independentista puso en cuestión la libertad pacífica y confiada de libre establecimiento y residencia en esa zona del territorio. Pues si el Estado, en vez de procurar que esto no vuelva a suceder,
en vez de sancionar a los que han pretendido tal cosa, premia los delitos, de tal manera que si han sido con otra intención serán castigados, pero si han sido con esta intención directamente contraria al derecho europeo, van a ser premiados con el perdón. Bueno, creo que es imposible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo admita. Pero no es la única razón. Se están perdonando delitos de malversación. Existe una directiva específica de la Unión Europea que obliga a los Estados a tipificar como delito la malversación de caudales públicos. Ciertamente los autores de la ley han establecido una cláusula según la cual no habrá amnistía si están afectados los intereses financieros de la Unión. Parece que quieren decir que si el dinero malversado en su día no era un dinero de la Unión, sino un dinero español, puramente español, entonces no hay amnistía. Por tanto, el Tribunal de Justicia podría decir, bueno, no están afectados los intereses financieros de la Unión, no está afectada la directiva. Bien, el argumento me parece que no va muy lejos tampoco, porque bueno, esto es como si, pues no sé, yo tengo un amigo que es un manirroto y se gasta lo poco que gana, se lo gasta en vino, entonces digo, mira, yo te voy a ayudar, te voy a dar dinero, pero bueno, adminístrate mejor. Y luego me entero que el dinero que yo le doy lo está utilizando pues para pagar el alquiler, pero él sigue gastándose en vino su dinero. Y me dice, es que esto no afecta a tus intereses financieros. Ya. No, mira, perdona, yo te doy el dinero, pero si te estás gastando el tuyo en vino, pues yo no te doy más. Entonces, ¿cómo va a decir el Tribunal de Justicia que no afecta a los intereses financieros de la Unión, aunque el dinero que se malversó pudiera no ser de fondos europeos, cuando nos está proporcionando la Unión Europea cientos de millones de euros de un dinero que ponen otros países, que no reciben lo mismo que nosotros, reciben menos? ¿Cómo va a entender que no afecta a los intereses financieros de la Unión el que se diga que la malversación se perdona, aunque sea de un dinero que no fuera estrictamente el de los fondos europeos? Creo que es imposible. Aparte, el Tribunal de Justicia ya ha dicho que no basta proteger los fondos europeos, sino que tampoco se pueden aceptar los riesgos sistémicos, dice él, para los fondos europeos. De tal manera que mandar el mensaje de que la malversación se perdona, cualquier malversación, aunque no sea de fondos europeos, manda el mensaje de que la malversación puede llegar a ser perdonada otra vez en el futuro y esto afectaría a la integridad de los fondos europeos. Es que precisamente eso, el mensaje de que hay cierta impunidad, ¿no?, en este tipo de asuntos absoluta, como la malversación, conlleva unos riesgos también. Efectivamente. Y si algo protege la Unión si algo está preocupada es que los Estados garanticen la protección jurídica de los fondos que da a los países. Luego la famosa cuestión del terrorismo. Yo no sé si algunos de los imputados por el procés finalmente serán enjuiciados por delitos de terrorismo o no. Yo esas causas no las conozco en profundidad, con lo cual serán los jueces correspondientes los que tengan que decidirlo. Ahora bien, excluir de castigo y por tanto incluir en la amnistía el delito de terrorismo me es igual si afecta a la vida integridad física o afecta a otro tipo de bienes, es igual. Eso es contrario a otra directiva europea que establece, y de hecho el Código Penal español responde a esa directiva, establece que los Estados están obligados a sancionar con unas penas determinadas los delitos de terrorismo que se describen en esa directiva y, por tanto, a mi juicio, perdonar este tipo de delitos contradice frontalmente la directiva. Por eso, aunque los demás motivos de contradicción para mí son igual de claros, y no sé por qué se obsesionan tanto con la cuestión del terrorismo, porque las otras son muy claras también, pero están obsesionados con la cuestión del terrorismo porque la cuestión del terrorismo es absolutamente ya inmediata. Es inmediata la vulneración, no hace falta un razonamiento de segundo nivel ni nada, es inmediato. Pero hay más, el artículo 2 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea establece lo que llaman la cláusula del Estado de Derecho, que incluye la separación de poderes. Si se establece una ley de amnistía, la ley de amnistía no es realmente una ley en el sentido, a mi juicio, de una norma de carácter general, es más bien un acto. Es un acto jurídico que, como el rey absoluto, antes el absolutismo previo a la Constitución francesa, el rey daba sus leyes y luego podía salvarlas, excusarlas, eximir a un amigo, a un primo, a un hermano, a sí mismo, del cumplimiento. Esto, y la razón que se daba era, bueno, yo soy el rey, he puesto la ley, puedo también excepcionarla, y ya se le dijo, no, mira, tú puedes poner la ley, puedes quitar la ley, pero lo que no puedes es ponerla y luego excepcionar a tu amigo. Bien, es el principio que llaman de inderogabilidad singular de la ley y de los reglamentos. Bien, entonces,
esta ley, que es un acto, más bien un acto, ataca directamente el principio de separación de poderes, porque dice a los jueces que a determinadas personas, sin derogar esas leyes, porque si se derogan las leyes es otra cosa, ya se derogó el delito de sedición con la finalidad, pero se deroga para todos, pero aquí no se derogan para todos. La ley se mantiene, el Estado sigue considerando que la malversación, el terrorismo, las lesiones son sancionables, pero para ciertas personas no. Entonces se vulnera directamente el principio del Estado de Derecho, de la separación de poderes. También se vulnera el principio de igualdad del artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y también se vulnera de nuevo el principio de tutela judicial efectiva, que está previsto en el artículo 19 del Tratado Fundacional del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta de Derechos Fundamentales, al privar a las personas dañadas, la primera, las propias administraciones cuyo dinero se malversó, de la posibilidad de obtener una condena penal por estos hechos. Yo le voy a preguntar cómo se sienten jueces y magistrados, que bueno, yo sé que no se puede hablar por el colectivo, pero a modo personal, cómo se sientan, si sienten que es un poco una intromisión en el Poder Judicial por parte del Legislativo. Es decir, se acuerda algo que va más allá del poder que uno tiene. No sé. Bueno, yo, en fin, personalmente, no me sé, o sea, los jueces, bueno, hay de todo, ¿no? Pero yo no creo que seamos especialmente orgullosos. Estamos muy acostumbrados a que nuestras resoluciones se recurran, se revoquen. Nosotros mismos las revocamos, se pueden recurrir ante nosotros mismos. Yo he revocado muchas veces una resolución tomada, me la recurren y lo piensas mejor, atiendes a los argumentos y la cambias. No es una cuestión de que... para mí, verdaderamente los juristas creo que estamos, sí, muy afectados. No por eso, sino porque realmente se está atacando a la esencia del Estado de Derecho. No solo con la ley de amnistía, con otras cosas también. Se está legislando por Real Decreto Ley, ya prácticamente no hay leyes, todos son reales decretos ley, se están copando centros de poder con personas afines, bien. Todo esto es parte de un proceso evidente de degradación del Estado de Derecho en el que estamos insertos. Pero esto ataca al corazón mismo del Estado de Derecho. Ataca a la igualdad ante la ley, más que por la tutela, más que por la exclusividad jurisdiccional y porque ataque a la exclusividad para ejecutar lo juzgado, que sí que la ataca y que sí que la afecta, es que es un ataque brutal al principio de igualdad ante la ley. Verdaderamente, el problema, yo creo, del Estado de Derecho es que es una cuestión que suena como técnica, porque los fundamentos de nuestro sistema son la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Todos están implicados, imbricados uno con otro, pero se pueden separar. La democracia entendida, aunque la democracia es mucho más que eso, pero entendida como votar, por simplificar, aunque la democracia es mucho más que eso. Los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Bien. Si se agrediera a la democracia o a los derechos fundamentales, supongamos que se aplazan las elecciones ilegalmente o se dice que no va a haber elecciones, o si se quisiera derogar un derecho fundamental que está en la Constitución, habría un levantamiento social manifiesto. No se toleraría. Sin embargo, se ataca al corazón del Estado de Derecho y parece que es una cuestión técnica. No es una cuestión técnica. No lo es. Entre otras cosas, si se aprueba esta ley de amnistía, nada impedirá que el siguiente gobierno promueva otra ley de amnistía para otro tipo de cosas, para ayudar a favorecer a un amigo, para favorecer a un político corrupto, o sea, se está sentando un precedente gravísimo, peligrosísimo. Los propios que la están promoviendo lo saben, pero la utilidad política parece ser que prima. Quería decir también que es verdad que ha habido algunos profesores, catedráticos, que en su momento han hablado de la constitucionalidad de la ley de amnistía. Hay que aclararlo. Ha habido algunos, aunque la mayoría es contraria, que han dicho que en hipótesis, en abstracto, una ley de amnistía podría caber en la Constitución, en abstracto. Pero que defiendan esta ley de amnistía, tal como se está tramitando, producto de un pacto firmado y que conocemos de investidura, hay bien pocos, por no decir más que, bueno, puede que haya un par de juristas áulicos, de estos que, bueno, el hecho mismo de que ellos defiendan la ley ya dice bastante de cuáles son los argumentos a favor de ella, escasísimos o ninguno. Entonces, que defiendan esta ley, no conozco prácticamente a nadie, sino hay una aluvión de juristas
que de manera manifiesta y evidente están manifestando que esta ley es un fraude de ley, es una desviación de poder, tiene una causa torpe, porque además está diciendo que tiene como finalidad la pacificación, cuando ya sabemos cuál es la finalidad. Hoy mismo, hablando de la pacificación, hoy mismo el Parlamento de Cataluña está tramitando una nueva ley de desconexión y de declaración unilateral de independencia. Con lo cual, en fin, evidentemente, en los países donde se acepta, donde está regulada la amnistía por la Constitución, hay algunos, por ejemplo, Italia. Un elemento esencial es el consenso social, y para garantizar ese consenso social en Italia se exigen 2/3 de una cámara y 2/3 de la otra cámara, de las dos cámaras. Esto nos dice lo que es una amnistía cuando es constitucional, en los países en los que está prevista. Entonces, suponiendo que, siguiendo la teoría de algunos juristas de que dicen que en abstracto cabría, en mi opinión no, pero pues, se puede discutir, sería siempre en términos semejantes al de que acabamos de ver de Italia, una ley de amplísimo consenso social que no presenta contestación alguna, que hay unanimidad, normalmente motivada porque efectivamente los amnistiados han hecho un acto de contrición, han hecho justamente lo contrario de lo que están haciendo. Entonces, verdaderamente, el hecho de que, pues, como gente como yo esté hoy aquí hablando, que yo mismo estoy sorprendido, pues es por la indignación de darse cuenta que se está afectando a aspectos esenciales nucleares de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, simplemente con un fin espúreo el fin no es espúreo, mantenerse el poder es lícito, pero lo que no se puede es destruir la esencia de nuestra convivencia, de nuestro Estado de Derecho, de nuestra Constitución, con el único fin de seguir gobernando. Esto es totalmente inadmisible. Yo le quería preguntar de qué modo es salvable, ¿no? Si esta ley sigue su recorrido, ¿de qué modo sí que cabría, qué aspecto habría que cambiar para que estuviera dentro? No, para que estuviera dentro de la Constitución. Esta ley es imposible, no se puede empezar cambiar. De cero, ¿no? No se puede cambiar, no se dan las condiciones ni las circunstancias para una amnistía. Eso es evidente. No se dan una situación. La amnistía consiste, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, respecto a la amnistía preconstitucional que hubo en España, supone un juicio, digamos, negativo sobre una etapa anterior y sobre la represión que un gobierno que se considera ilegítimo, ilegal, más que ilegal, ilegítimo políticamente, como podía ser el régimen franquista, los actos realizados contra ese régimen, pues se quieren amnistiar porque se considera que de alguna manera estaban justificados y que el régimen no es presentable. Por eso, en un régimen constitucional como el nuestro y sometido a la ley y al derecho, no tiene sentido la amnistía. Y por eso la amnistía va unida a un intento de desprestigio de la actuación de los tribunales. Todo va junto. Es necesario que todo vaya junto, porque si se amnistía, es porque se está diciendo que quienes actuaron de alguna manera comprensiblemente y que quienes les reprimieron lo hicieron sin tener que hacerlo. Entonces, es necesario decir que los jueces actuaban de manera desviada. Es así. Entonces, esta amnistía para mí se diferencia poco. Supongamos que después del golpe de Estado de Tejero, el intento de golpe de Estado, se juzga a Tejero, se le encarcela, y bueno, hay 5 o 6 diputados de Fuerza Nueva que le interesa al gobierno de la UCD su voto, y entonces negocian amnistiar a los golpistas con una ley que expresa que al fin y al cabo se puede entender por qué lo hicieron, que las condenas son en cierto sentido ilegítimas y que por tanto les van a amnistiar y además va a derogar el delito que cometieron para que si lo vuelven a cometer no sea delito. Entonces, para mí hay poca diferencia en lo que está sucediendo con este ejemplo, ¿no? Yo me imagino que pues es un tema entre juristas recurrente, ¿no? y digno de debate, pero el ciudadano de a pie, ¿por qué tiene que estar preocupado o por qué considera que se ha preocupado tanto por la amnistía, que a priori pues podía pasar como más desapercibido, más como un tema entre poderes, judicial y legislativo, pero en este caso yo creo que la ciudadanía sí que se ha alzado bastante contra este tema, ¿no? Sí, yo creo que sí. Verdaderamente creo que los ciudadanos que más
pueden estar sintiendo el agravio profundo que se está produciendo son los ciudadanos constitucionalistas que viven en Cataluña. El otro día yo estuve en Barcelona en un acto de la Plataforma Cívica presentando la guía de la que hemos hablado antes y una señora del público preguntó, pero si se hace la amnistía, ¿a mí quién me paga? Primero el coche que me quemaron y luego la angustia que estuve una semana sin poder salir a la calle, si no llevé a mis hijos al colegio, ¿quién me compensa eso? Si ahora se está premiando a quienes lo promovieron. Además, hay que decir que esta amnistía, a mi juicio, esencialmente tiene una causa torpe y desviada porque el proceso independentista catalán fue un proceso impulsado desde el poder, aprovechando las estructuras del Estado. Entonces, si hubiera sido un movimiento estrictamente popular, espontáneo, podríamos estar hablando a lo mejor de otra cosa, pero fue un proceso artificiosamente impulsado, desde luego tuvo un apoyo popular, sin duda, de mucha gente. Habría que saber de cuánta, pero de mucha. Pero fue impulsado aprovechándose, malversando el dinero público, aprovechándose de los resortes del Estado. La Generalitat de Cataluña es Estado, es el Estado. Entonces, aprovechándose, que ahora, porque interesan los votos de esos mismos políticos que se están autoamnistiando, porque ellos tienen que votar la ley y sin esos votos no puede haber ley, se están autoamnistiando, es otra de las razones por las que creo que la ley va a caer en Europa. Y si quieres, me has preguntado antes, o hemos hablado, pero no lo hemos concretado, las vías de actuación. Mi confianza o mi esperanza es que una vez que se apruebe la ley, la Comisión Europea presente una demanda de infracción contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pida medidas cautelares que consistirían en la suspensión cautelar de la ley. Esa es mi esperanza. Creo que hay elementos de sobra. Ahora, que la Comisión lo vaya a hacer o no, habrá que verlo. La Comisión es un órgano político y bueno, tendrá también sus decisiones que tomar y veremos. Es verdad que la Comisión parece que está muy atenta a la tramitación, está tomando nota, ha abierto un expediente. Habrá que verlo. Si fuera así, si eso se hiciera por la Comisión, esto ha sucedido ya en Polonia se presentó una demanda de infracción y el Tribunal de Justicia suspendió cautelarmente una ley polaca que atentaba contra el Estado de Derecho. El proceso que se está produciendo en España no es muy diferente del proceso polaco, incluido también el intento de ocupar el Consejo General del Poder Judicial y muchos otros aspectos. Entonces, si interpusiera esta demanda y el Tribunal de Justicia adoptara una medida cautelar de suspensión de la ley, bueno, esto sería inmediato y la ley no sería aplicada hasta que el Tribunal de Justicia fallara. Si no es así, o aunque sea así, además, también, los jueces que están llamados a aplicar la ley de amnistía, que son los jueces penales que tienen algún imputado por hechos relacionados con el proceso independentista, en 2 meses deben aplicar la amnistía, que quiere decir sobreseer la causa. Bien, antes de aplicarla, si consideran que es contraria a la Constitución o al derecho de la Unión Europea, pueden plantear o bien una cuestión de inconstitucionalidad o bien una cuestión prejudicial europea, preguntando al Tribunal Constitucional o al Tribunal de la Unión Europea si la ley es constitucional. Y mientras tanto no aplican la amnistía. Con lo cual, esa causa, no es que la ley quede suspendida, pero en esa causa la ley no se aplica todavía, hasta que se pronuncie. Con lo cual, las personas encausadas en ese concreto procedimiento no recibirían el beneficio de la amnistía hasta que se pronunciara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como lo saben los autores de la ley, hay un artículo 4 en la ley que para mí es la clave de la ley, porque ellos saben que la ley va a caer en Luxemburgo, pero lo que quieren es que los tribunales españoles no puedan, por lo menos estén obligados a levantar las medidas cautelares, que las personas que se han ido de España puedan volver, pero a mi juicio tampoco esto, si los jueces realmente consideran que la norma es contraria al derecho europeo, tampoco esto puede tener efecto, porque el propio juez al que la ley le obliga a levantar la medida cautelar puede plantear ante el Tribunal de Justicia si esa norma que le obliga a levantar la medida cautelar es contraria también al derecho de la Unión por sí misma. Y entonces, mientras se pronuncia, tampoco la aplicará. En la misma cuestión, en el mismo auto, puede plantear que la amnistía es contraria al derecho europeo y que la orden de levantar las medidas cautelares es también contraria al derecho europeo y, por tanto, mientras tanto, ni aplica la amnistía ni levanta las medidas. Esto pueden pasar años, me imagino. Entonces, después, pues el Tribunal de Justicia puede tardar 2 años.
Eso sí, el juez que considere dentro de su exclusividad jurisdiccional que la amnistía no presenta reparos de constitucionalidad o de europeos, ese juez en 2 meses dictará un auto con un sobreseimiento libre de la causa. Y esos asuntos sí que habrá que ver después, si un día se declara la ley inconstitucional o contraria al derecho de la Unión, qué pasa con ellos, porque esa cuestión sí puede ser jurídicamente muy dudosa. Yo no sé si todo esto favorece la convivencia como se apellida, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la ley. Pues bueno, eso ya cada cual que lo vea. Desde luego, bueno, yo uno de los primeros catedráticos a los que le oí una charla sobre la cuestión, creo que era Rafael Arenas, ya él decía que en abstracto la amnistía él creía que podía caber dentro de la Constitución. Insisto, yo creo que no, pero bueno, es una posición que puede tener sus argumentos, pero añadía inmediatamente, pero en unas condiciones determinadas. Y la primera es un consenso social amplísimo. La Constitución española, perdón, la amnistía previa a la Constitución española se votó por el 93-94% de los diputados a favor. Eso es un consenso amplísimo. Y un 80% seguramente también. Pero lo que no lo es esto. Es lo que tenemos ahora mismo. Pues Jaime Lozano, magistrado, vicepresidente de esta plataforma cívica por la independencia judicial, le tengo que agradecer que nos haya dado algo de luz acerca de este tema, porque es arduo, porque no todos entendemos en materia jurídica, pero al final, pues en esas últimas palabras que decías, necesita el consenso amplio, social, pues bueno, nos hace partícipes a todos los ciudadanos, ¿no?, de lo que está sucediendo entre poder legislativo, poder judicial y en definitiva en lo que está pasando en nuestro país. Así que muchas gracias por asistir a esta cita. Y lo dicho, igual tenemos que recurrir a otra llamada porque no se sabe cómo se va a resolver. Le quería preguntar antes cómo le gustaría que se resolviera, pero yo creo que ya nos lo ha dejado claro, que en Luxemburgo tiene la última palabra. Bueno, a mí me gustaría que se resolviera antes, que se retirara la proposición de ley, que no llegara a aprobarse, por unos motivos o por otros, pero que no llegara a aprobarse es lo que me gustaría. Y lo siguiente, desde luego, que fuera anulada por quien corresponda. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Así nos quedamos. A ustedes, yo espero que les hayamos ayudado a comprender lo que está sucediendo en todo este tema de la amnistía. Y ya saben que el viernes que viene pues les espero sorprender con un nuevo tema sobre la mesa. Muchas gracias y no se olviden, sean muy felices. Adiós.